¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 34 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural, y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hacer preguntas abiertas sobre las cosas rutinarias o del presente. Esto te servirá mucho para ampliar tu inglés y poder hacer preguntas más complejas como ¿cómo haces eso? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿A dónde van ellos el fin de semana? Y muchas otras preguntas similares pero en inglés. Existen las preguntas cerradas que también les llaman Yes or No questions y las preguntas abiertas que también les llaman WH questions. Si has seguido esta serie de inglés desde el principio, en la lección 2 aprendiste cómo hacer preguntas cerradas en el tiempo presente, que es donde usas los auxiliares do y does. Se les llama preguntas cerradas o Yes or No questions porque se pueden contestar con sí o con no. Yes or no. Por ejemplo, ¿do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Es una pregunta que puedes contestar sí o no, yes or no. Pero si te pregunto, where do you want to eat tonight? ¿Dónde quieres comer esta noche? Esta es una pregunta que no se puede contestar simplemente con yes or no, así que es una pregunta abierta, ya que la respuesta está abierta a muchas más opciones. Una forma para identificar las preguntas cerradas es que empiezan con un auxiliar como do, does, can, will, etc. En cuanto a las preguntas abiertas, regularmente empiezan con una palabra o frase interrogativa. La mayoría de las palabras interrogativas como what, where, when, what time, etc. en inglés empiezan con una W y una H. Por eso es que también les llaman WH questions o preguntas con WH. Prácticamente todas las preguntas de inglés caen en una de estas dos categorías. En esta lección practicarás cómo hacer preguntas abiertas en el presente simple, que son las que te van a permitir hablar sobre muchas cosas. Para hacer preguntas abiertas en el presente simple de inglés necesitas 5 partes. 4 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es un interrogativo. Este puede ser una palabra interrogativa como what, where, etc. o una frase interrogativa de más de una palabra como what time, how often y muchas otras. La segunda parte es el auxiliar do o does, dependiendo de la persona de la que hables. La tercera parte es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La cuarta parte es un verbo normal en el presente de inglés y sin conjugaciones ni terminaciones especiales. La quinta parte, que puede ser opcional dependiendo de la idea, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Es muy importante que nunca olvides el auxiliar do o does en una pregunta abierta. Este es un error que cometemos muy seguido cuando estamos aprendiendo inglés, pero con la práctica lo podemos superar. Las palabras de inglés do y does como auxiliares no tienen ningún significado ni traducción al español porque en español no se usan. Para hacer preguntas en el presente de español, usas un signo de interrogación al principio y otro al final, y cambias el tono para que suene como pregunta. Por ejemplo, ¿dónde trabaja él? Pero en inglés usas uno de estos dos auxiliares al principio y solo un signo de interrogación al final, y también se lee en tono de pregunta. Por ejemplo, ¿where does he work? Aunque parezca que el auxiliar does no es necesario, sin él la pregunta estaría incorrecta en inglés. Recuerda que usas el auxiliar do para preguntas sobre I, we, you, they, o cuando hablas de dos o más personas o cosas como Silvia and Juan o my shoes, mis zapatos. Usas el auxiliar does cuando hablas de he, she, it o de cualquier persona o cosa individual de la que tú y yo estemos hablando, como si hablamos de Norma, de Pedro o de my car, mi coche. A estas son a las que les llaman terceras personas singulares. El verbo que usas para este tipo de preguntas es un verbo simple y sin terminaciones especiales. Si has visto las afirmaciones en el presente de inglés como yo trabajo, I work, ella trabaja, she works, ellos juegan, they play,
él juega, he plays, habrás notado que se le agrega una S a los verbos cuando hablas de las terceras personas he, she o it, pero esto solo pasa en ideas positivas, esas que comúnmente las llamamos afirmaciones. Para hacer preguntas en el presente de inglés, usas un verbo normal, es decir, a ningún verbo se le agrega una S adicional para ninguna persona. Por ejemplo, do I work? Does she work? Do they play? Does he play? El verbo es igual para todas las personas. El verbo tener en inglés es un caso especial. Cuando usas el verbo tener en afirmaciones, usas las formas has para he, she, it o para alguna persona o cosa individual como Marco o mi coche. Por ejemplo, él tiene un perro. He has a dog. Ella tiene tiempo. She has time. Marco tiene un hijo. Marco has a son. Mi coche tiene una cámara. My car has a camera. Pero en preguntas con el verbo tener usas have incluso para estas personas. Así que las preguntas serían: Does he have a dog? Does she have time? Does Marco have a son? Does my car have a camera? Entonces recuerda que cuando preguntas con el verbo tener para las personas he, she, it o cualquier otra tercera persona o cosa individual, usas el auxiliar does y el verbo have. Entonces, recapitulando el orden de las palabras para hacer preguntas abiertas en el presente simple de inglés, primero va la palabra o frase interrogativa, después el auxiliar do o does dependiendo de la persona o cosa de la que hables, luego va la persona o cosa de la que hablas, después va un verbo normal en el presente y al final, si la idea lo requiere, va la información adicional o complemento y un signo de interrogación para cerrar la pregunta. En español, el orden de las palabras puede ser diferente, no se usan auxiliares y además hay algunas palabras que a veces se omiten, como la persona. Pero en inglés este es el orden en el que deben ir las palabras. Cuando haces una pregunta en inglés debes poner las palabras en este orden, independientemente de en qué orden estén esas palabras en español. Una pregunta abierta es simplemente una pregunta cerrada que empieza con un interrogativo. Por ejemplo, ¿do you work? ¿Tú trabajas? Es una pregunta cerrada y empieza con el auxiliar do. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Es una pregunta abierta porque empieza con el interrogativo where, ¿dónde? Pero si lo notas, la pregunta abierta también usa el auxiliar do, así que nunca olvides el auxiliar correspondiente, do o does, aunque la pregunta sea abierta. Veamos unos ejemplos para que tengas una mejor idea de cómo se hacen las preguntas abiertas en el presente de inglés. Para preguntar, ¿qué hago yo aquí? En inglés dices, what do I do here? ¿Qué hacemos nosotros aquí? O ¿qué hacemos nosotras aquí? What do we do here? Nota que lo único que es diferente en estas preguntas de inglés es la persona. Y en este caso estamos usando el auxiliar do, que es el que le corresponde a las personas I y we. También estamos usando otro do, pero ese lo usamos como verbo y significa hacer. Entonces es muy importante que siempre uses el auxiliar correspondiente, do o does, aun cuando hablas del verbo hacer, que en inglés también se dice do, y en algunas preguntas va a aparecer como que se repite. Para preguntar, ¿dónde trabajan ellos? O ¿dónde trabajan ellas? En inglés dices, where do they work? Usas la palabra they para referirte a ellos y ellas. Y para preguntar, ¿cuántas horas trabajas tú? ¿Cuántas horas trabaja usted? O ¿cuántas horas trabajan ustedes? En inglés dices, how many hours do you work? Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Esto hace que en inglés no haya diferencia entre una pregunta informal con tú o una pregunta formal con usted. Son iguales y se interpretan de acuerdo a la situación. También nota que en esta pregunta de inglés el interrogativo es 3 palabras y no solo una. Para preguntar ¿cómo nada él? Dices how does he swim? ¿Cómo nada ella? How does she swim? Y para preguntar ¿cómo nada? Cuando hablas de alguna cosa o animal, dices how does it swim? Recuerda que usas el auxiliar does para preguntas sobre estas personas, y cuando hablas de una sola cosa o animal, puedes usar it en el lugar de la persona. Algo más que te puede ayudar a formular preguntas correctamente es saber que a veces tienes que usar un verbo más, pero como complemento. Por ejemplo, si preguntas What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Cuando usas un segundo verbo simple como complemento, este verbo debe empezar con la palabra to. Hay algunos casos especiales donde el complemento es una actividad con terminación ing, como en Where do you go shopping? ¿A dónde vas de compras?
Esto no es lo más común, pero en estos casos no usarías to porque la actividad termina con ing. Lo que es más común es que si tienes un segundo verbo como complemento, este debe ser simple y empezar con to. Otra cosa que tienes que recordar es que en inglés, en casi todas las estructuras, se debe mencionar a la persona o cosa de la que hablas. En español hay algunas ideas que no mencionan a la persona. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Esta pregunta no tiene explícitamente las palabras nosotros o nosotras, pero se entiende que hablamos de una de esas dos opciones por la terminación del verbo hacer, hacemos. Igual si pregunto, ¿qué hago aquí? Se entiende que hablo de la persona yo. Y ahora para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Estos son los interrogativos con los que practicarás hoy. Primero, el interrogativo what, que significa qué o cuál. La H de esta palabra ya no se pronuncia, solo es what. Y también el interrogativo what time, que significa a qué hora. Es el interrogativo más común para preguntar por horas en inglés. En español se dice con 3 palabras, a qué hora, pero en inglés solo con 2, what time. Y usarás el interrogativo where, que significa dónde o a dónde. No se pronuncia la H ni la última E de esta palabra, solo where. Y usarás el interrogativo why, que significa por qué en preguntas. Se pronuncia why. Y usarás el interrogativo how, que significa cómo. La H se pronuncia como una J suave de español y la O como una A. How. Y usarás el interrogativo how often, que significa qué tan seguido en el sentido de qué tan a menudo o qué tan frecuentemente. La palabra often puedes pronunciarla tal como está escrita, often, o sin la letra T, often. Ambas formas son correctas y la más común para los americanos es sin la T, often. Y usarás el interrogativo how much money, que significa cuánto dinero. La O de how se pronuncia como A. How. La U de much se pronuncia como A, much, y la O de money también se pronuncia como A. How much money. Y usarás el interrogativo how many children, que significa cuántos niños o hijos. La palabra children se refiere a niños y niñas hablando de 2 o más. También es común para referirse a hijos e hijas cuando preguntas cuántos niños o hijos tienes. La A de many se pronuncia como E, many. How many children? Y usarás el interrogativo what kind of music, que significa qué tipo de música, como cuando preguntas qué tipo de música te gusta. La I de kind se pronuncia como I. What kind of music? Estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase junto con el complemento para que se entienda mejor. Primero el verbo want, que significa querer. Se pronuncia como se escribe, want. Y luego la expresión get off work, que significa salir del trabajo. Es una expresión y como muchas expresiones de inglés, se usa como está por costumbre, aunque a veces parece no tener mucha lógica de por qué se dice así. Cuando hablas inglés, las palabras se juntan y es común en inglés americano que la T de get se pronuncie como R cuando la palabra que le sigue empieza con vocal, como off. Get off work. Y usaremos el verbo live, que significa vivir. Recuerda que se pronuncia con la I corta que suena ligeramente como E. Live. Y usaremos el verbo work, que significa trabajar. La pronuncias jalando tu lengua hacia atrás y debe sonar como work. Y usaremos el verbo do, que significa hacer. Hay otra forma para decir el verbo hacer y es make, pero make se usa más para algo que creas o construyes. El verbo do es el que usas para cosas más generales, como para preguntar qué haces o qué te gusta hacer. La O de esta palabra se pronuncia como U, do. Y usaremos el verbo wash, que significa lavar. Se pronuncia como se escribe, wash. Y practicarás con el verbo need, que significa necesitar. La doble E se pronuncia como una I larga o doble. Need. Y usaremos el verbo get up, que significa levantarse. La U de up se pronuncia como una A explosiva. Up.
y recuerda que la T de get en inglés americano se acostumbra a pronunciar como R cuando la palabra que le sigue empieza con vocal, como la palabra up, get up, get up. Y usaremos el verbo go, que significa ir. La O de esta palabra se pronuncia como OU, go, go. Y usaremos el verbo have, que significa tener, have, have. También usaremos el verbo like, que significa gustar, like, like. Y practicarás con el verbo feel, que significa sentirse. La doble E de esta palabra se pronuncia como una I larga o doble, feel, feel. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero, el complemento to eat, que significa comer, de comer o para comer, como en ¿qué quieres comer?, ¿qué quieres de comer? O ¿qué quieres para comer? En inglés es igual, to eat. La palabra eat se pronuncia con una I larga o doble, to eat, to eat. Y usaremos las palabras to go, que significan ir. Recuerda que cuando usas un verbo simple como complemento, este debe empezar con to, como en este caso, to go, to go. Y usaremos las palabras so much, que significan tanto. Es una expresión de cantidad, como cuando preguntas ¿por qué trabajas tanto? La O de so se pronuncia como OU y la U de much se pronuncia como una A. So much, so much. Y usaremos la palabra this, que significa esto. También puede significar este o esta. La TH de esta palabra se pronuncia como una D vibrante. This, this. Y usaremos las palabras the car, que significan el carro o el coche. Si pronuncias la primera palabra sola, suena como the, con una A suave, pero si la juntas con la siguiente palabra, que es lo más común, casi siempre va a sonar como the, como en the car, the car. Y usaremos la frase in the morning, que significa en la mañana, in the morning, in the morning. Y usaremos la frase on the weekend, que significa el fin de semana o en fin de semana. La doble E de weekend se pronuncia como una I larga o doble. On the weekend, on the weekend. Y usaremos la palabra today, que significa hoy. La O de esta palabra suena como una U muy suave. Today, today. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas abiertas en el presente simple de inglés. Solo relájate, escucha y repite las preguntas de inglés después de mí. Si las repites en tu mente, está bien. Si las repites en voz alta, es aún mejor. Diré primero la pregunta en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la pregunta en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la pregunta en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras, y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Cómo hago esto? How do I do this? ¿Cuánto dinero necesitamos? How much money do we need? ¿Qué quieren comer ellos? What do they want to eat? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿A dónde quiere ir ella? Where does she want to go? ¿A dónde van ellos el fin de semana? Where do they go on the weekend? ¿Cuántos niños tienen ustedes? How many children do you have? ¿A qué hora salimos nosotros del trabajo? What time do we get off work? ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music do you like?
¿Cuánto dinero necesito? How much money do I need? ¿Qué quiere comer él? What does he want to eat? ¿Cuántos niños tienen ellos? How many children do they have? ¿A qué hora sale él del trabajo? What time does he get off work? ¿A dónde quieres ir? Where do you want to go? ¿Dónde vive él? Where does he live? ¿Qué tan seguido lava el coche ella? How often does she wash the car? ¿A qué hora te levantas en la mañana? What time do you get up in the morning? ¿A dónde quiere ir él? Where does he want to go? ¿Por qué trabajamos tanto? Why do we work so much? ¿Qué tipo de música le gusta a ella? What kind of music does she like? ¿A dónde van ustedes el fin de semana? Where do you go on the weekend? ¿Cuántos niños tiene ella? How many children does she have? ¿Por qué trabaja tanto él? Why does he work so much? ¿Dónde vive eso? Where does it live? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? ¿Cómo hace esto él? How does he do this? ¿Cómo se siente ella hoy? How does she feel today? ¿Cómo haces esto? How do you do this? ¿Qué tan seguido lava el carro él? How often does he wash the car? ¿A dónde va ella el fin de semana? Where does she go on the weekend? ¿Cómo se sienten ellos hoy? How do they feel today? ¿A qué hora se levanta él en la mañana? What time does he get up in the morning? ¿Dónde vive ella? Where does she live? ¿Qué tipo de música le gusta a él? What kind of music does he like? ¿A qué horas se levantan ellos en la mañana? What time do they get up in the morning? ¿Qué tan seguido lavan el coche ustedes?
How often do you wash the car? ¿Cómo se siente él hoy? How does he feel today? ¿Por qué trabajas tanto? Why do you work so much? ¿Cuántos niños tiene él? How many children does he have? ¿Cuánto dinero necesita eso? How much money does it need? ¿A dónde va él el fin de semana? Where does he go on the weekend? ¿Qué tan seguido lavan el coche ellos? How often do they wash the car? ¿A qué hora se levanta ella en la mañana? What time does she get up in the morning? ¿Qué tipo de música les gusta a ellos? What kind of music do they like? ¿A qué hora salgo yo del trabajo? What time do I get off work? ¿Por qué trabaja tanto ella? Why does she work so much? ¿Cuánto dinero necesita usted? How much money do you need? ¿Cómo hacemos esto? How do we do this? ¿A qué hora salen ustedes del trabajo? What time do you get off work? ¿Qué quiere comer ella? What does she want to eat? ¿A dónde quieren ir ellos? Where do they want to go? ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 preguntas en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las preguntas en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información, a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda que tocando el nombre de Inglés Simple para Todos, puedes entrar al canal y ver todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.